El sol se alzaba perezoso sobre las montañas de Andalucía, tiñendo de oro los pastos de la hacienda El Olivar. Mateo Durán observaba desde el balcón de la casa principal. El café humeante en su mano temblaba ligeramente, no de frío, sino por la decisión que había madurado durante la noche de desvelo. «Necesito saber», murmuró para sí, las palabras diluyéndose en el viento de la mañana. «Necesito tener certeza». 5 años habían transcurrido desde aquella maldita curva en la carretera. Elena había fallecido al instante. Hugo, con apenas 3 años entonces, había sobrevivido, pero sus piernas jamás volvieron a obedecer las órdenes de su cerebro. Mateo Durán arrastraba la culpa como una segunda piel. Él debía haber estado conduciendo esa noche, no Elena. Isabel Fuentes había irrumpido en su vida hacía 8 meses, en una fiesta benéfica en Sevilla. Rubia, elegante, con aquel acento madrileño culto que delataba su cuna de oro. Licenciada en Administración por el IS Business School, hablaba 3 idiomas y sabía a la perfección cómo desenvolverse en cualquier ambiente. Demasiado perfecta, quizás. «¿Estás bien, amor?». La voz melodiosa de Isabel lo trajo de vuelta al presente. Había aparecido en silencio, envuelta en un batín de seda que costaba más que el salario mensual de un jornalero. «Estoy de maravilla». Mateo Durán forzó una sonrisa. «Voy a dar una vuelta con Tormenta». «¿Ese caballo nervioso?». Ella frunció el ceño, su frente perfectamente delineada. «Ten cuidado». La preocupación en su voz sonaba ensayada, como la de una actriz recitando su guión. Mateo Durán asintió y bajó los escalones de madera centenaria. De camino al establo pasó por la habitación de Hugo. El niño ya estaba despierto, forcejeando por vestirse solo, la silla de ruedas junto a la cama. «Buenos días, campeón». Mateo Durán entró y ayudó a su hijo con la camisa. «Papá, Isabel ha dicho que hoy no puedo ir a ver los caballos». Hugo habló en voz baja, con ese tono de quien ya había aprendido que ciertas batallas no valía la pena librar. «Ha dicho que molesto». Mateo Durán sintió cómo la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «Tú nunca molestas, hijo. Nunca». En el establo, Antonio Toño Ruiz, capataz desde hacía 30 años, ya tenía a Tormenta ensillado. «Señor, ¿está seguro? El animal está un poco arisco hoy». «Sí, Toño, y necesito que me haga un favor». Mateo Durán explicó rápidamente el plan. El viejo capataz abrió mucho los ojos, pero asintió. «Si es lo que usted necesita». La puesta en escena fue impecable. Mateo Durán condujo a Tormenta al pasto más alejado, donde sabía que sería visible desde la casa. En el momento calculado, soltó un grito y se dejó caer, con Antonio Toño Ruiz ya corriendo en su dirección, clamando auxilio. La conmoción fue inmediata. Los jornaleros corrieron de todas direcciones. Isabel apareció, el rostro una máscara de preocupación estudiada. «Dios mío, Mateo, que alguien llame al doctor Javier Montero». El doctor Javier Montero, amigo de la infancia y cómplice en el plan, llegó en 20 minutos. Tras el examen anunció con voz grave: «La caída ha afectado el nervio óptico. Es temporal, espero, pero Mateo Durán está ciego». «¿Ciego?», repitió Isabel Fuentes, y por primera vez su voz perdió la modulación perfecta. «¿Por cuánto tiempo?». «Imposible decirlo. Podrían ser semanas, meses». Mateo Durán, tendido en la cama de la improvisada enfermería, mantenía los ojos cerrados, el corazón encogido. La primera reacción de Isabel había sido preguntar por la duración, no por su dolor o su bienestar. «Necesito contratar a alguien», dijo Isabel Fuentes aquella tarde ya recompuesta. «Alguien para ayudar con la casa y...». Hizo una pausa, mirando a Hugo que jugaba quieto en un rincón. «Y para cuidar del niño. No puedo hacerlo todo sola». Fue así como Sofía Vargas entró en sus vidas. 27 años, cabello castaño siempre recogido en un moño sencillo, manos callosas de trabajo duro. Venía de Cáceres, Extremadura, huyendo de un pasado que no compartía, necesitando mantener a su madre enferma. «Señora Isabel», se presentó Sofía Vargas, la voz firme a pesar de la evidente necesidad del empleo. «Sé cocinar, limpiar y tengo experiencia con niños». «¿Niños especiales?».
Isabel Fuentes enfatizó la última palabra con un toque de desdén. Mateo Durán, sentado en el sillón con gafas oscuras, observaba todo. Vio a Sofía Vargas fruncir el ceño con la pregunta. Vio cuando ella se arrodilló delante de Hugo. «Hola, tú debes ser Hugo». Ella sonrió genuinamente. «Qué bonito dibujo estás haciendo». «Es un caballo», el niño respondió tímido. «Pero no me ha salido muy bien». «Ha quedado genial, ¿sabes? Allá en Cáceres yo cuidaba de caballos. Puedo contarte historias sobre ellos si quieres». Los ojos de Hugo brillaron por primera vez en semanas. Mateo Durán sintió el pecho encogerse de una manera diferente. No de dolor, sino de algo que hacía mucho no sentía. Isabel Fuentes había cambiado completamente. Sin público que impresionar, dejaba caer la máscara con creciente frecuencia. Al teléfono con sus amigas de Madrid no tenía pudor. «Es una pesadilla, Fernanda», decía, pensando que Mateo dormía. «Cuido de un ciego y de un tullido, pero vale la pena. La hacienda vale millones. Solo necesito aguantar hasta la boda». Mateo Durán apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. Pero lo que más dolía eran los momentos con Hugo. «No puedes estar llorando así». Isabel Fuentes regañó al niño cierta tarde. «¿No basta con ser paralítico? ¿Quieres ser un llorica también?» «Perdón», Hugo sorbió la nariz. «Gente como tú tiene que aprender a estarse callada para no molestar a los demás». Ella continuó, veneno destilándose de cada palabra. Fue Sofía Vargas quien apareció como siempre. «Hugo, ven conmigo. Vamos a hacer coronas de flores en el jardín». «No malcríes al niño», Isabel Fuentes cortó. «Él necesita aprender a lidiar con la realidad». «La realidad», Sofía Vargas respondió, por primera vez enfrentando a su patrona, «es que él es un niño de 8 años que perdió a su madre y necesita cariño, no sermones». El silencio que siguió fue eléctrico. Mateo Durán, desde el otro lado del salón, sonrió por primera vez en días. Sofía Vargas era como un rayo de sol en aquella casa que se había vuelto sombría. Cantaba mientras cocinaba, transformaba tareas sencillas en juegos para Hugo, y trataba a Mateo con una gentileza que nada tenía de piedad. «Señor Mateo», decía todas las mañanas, «le he traído su café, bien fuerte, tal como Antonio Toño Ruiz dijo que le gusta». «Gracias, Sofía. ¿Cómo está Hugo?» «Feliz. Estamos construyendo una ciudad de palitos. Ha dicho que tendrá rampas en todos los edificios para que las personas en silla de ruedas como él puedan entrar». Mateo tragaba el nudo en la garganta. Hugo estaba aprendiendo a aceptarse, no con resignación, sino con dignidad. Gracias a Sofía. Una noche Mateo escuchó una conversación que sellaría el destino de todos. Estaba en el despacho, supuestamente dormido, cuando Isabel Fuentes entró hablando por teléfono. «Mamá, ya te lo he dicho, todo está bajo control. El idiota está ciego, el mocoso lisiado no tiene voz aquí. Después de la boda, interno al niño en una clínica y listo. Mateo ni se dará cuenta estando ciego como está». Mateo se levantó silenciosamente y fue hasta la habitación de Hugo. Encontró a Sofía sentada al lado de la cama del niño, leyéndole un cuento. Y el caballero salvó al príncipe, demostrando que la verdadera nobleza reside en el corazón, no en la sangre. Ella terminaba. «Sofía», susurró Hugo, «¿crees que mi padre se pondrá bien?» «Estoy segura de que sí, cariño. Tu padre es el hombre más fuerte que conozco». «¿Más fuerte que Superman?» «Mucho más. Superman nunca ha tenido que cuidar de un niño especial como tú. Eso requiere una fuerza que ningún superhéroe posee». Mateo retrocedió, el corazón desbocado. ¿Cómo alguien con tan poco podía dar tanto? Al día siguiente, la gota que colmó el vaso. Mateo estaba en la veranda cuando escuchó gritos en la habitación de Hugo. Corrió, olvidando que debía estar ciego, y abrió la puerta. Isabel Fuentes estaba de pie sobre el niño encogido en la cama, el rostro contorsionado por la ira. «Has arruinado mi vestido con tus manos sucias, inválido asqueroso. Tu madre debe estar revolviéndose en su tumba de la vergüenza por haber engendrado una cosa como tú. ¡Basta!». Mateo se quitó las gafas de sol, los ojos llameando de furia. Isabel Fuentes se quedó helada. «Tú estabas fingiendo. Sal de mi casa. Ahora».
Mateo, puedo explicarte. Sal. Isabel Fuentes retrocedió, el rostro transformándose del shock a la furia. Te arrepentirás de esto. Y salió, dando un portazo. Mateo abrazó a Hugo, que lloraba convulsivamente. Papá, ¿puedes ver? Puedo, hijo. Y lo siento mucho por todo. Sofía Vargas apareció en la puerta, los ojos muy abiertos. Mateo la miró, y por un momento solo se observaron. Había algo allí, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Encontré esto en su habitación. Él mostró el collar de diamantes. Mateo Durán miró a Sofía Vargas, que había palidecido. Yo nunca, señor Mateo, yo jamás. Lo sé, respondió con calma. Luego se volvió hacia el detective. ¿Cuánto le pagó Isabel? El hombre vaciló. No sé de qué me habla usted. Toño, Mateo llamó. El capataz, Antonio Ruiz, entró con 2 jornaleros. Escorten al señor Soler fuera y avisen al comisario Ortiz que tenemos un caso de falso testimonio. El detective, Ricardo Soler, se marchó a toda prisa. Mateo cogió el teléfono y llamó a su abogado, el licenciado Alejandro Bernal. Alejandro, necesito que investigues a Ricardo Soler y sus conexiones con Isabel Fuentes. 2 días después, el licenciado Bernal llegó con revelaciones impactantes. Silvia Cortés, la mejor amiga de Isabel, fue vista entrando en la hacienda el día en que el collar apareció en la habitación de Sofía, y hay más, conseguí imágenes de seguridad de la joyería. Isabel compró un collar idéntico hace una semana. Mateo armó la trampa cuidadosamente. Llamó a Isabel. Amor, perdóname. Estaba confuso, asustado. Vuelve, por favor. Ella regresó al día siguiente todo sonrisas y falsa dulzura. Encontró a Mateo en el salón, pero no solo. El licenciado Bernal estaba allí, con la policía y una grabadora con la confesión de Silvia. ¡Es mentira!, Isabel gritó cuando le pusieron las esposas. «Vais a pagar. Mi padre es uno de los hombres más ricos de Madrid». Y así era. La fianza fue pagada, altísima, e Isabel fue puesta en libertad al día siguiente. «Mateo», Alejandro avisó por teléfono, «está furiosa, refuerce la seguridad». Aquella noche, Mateo no pudo dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada, bajó a por agua y encontró a Sofía en la cocina. «¿Tampoco puedes dormir?», él preguntó. «Estoy preocupada por Hugo y por usted». Se sentaron a la mesa, 2 tazas de té entre ellos. «Sofía», Mateo comenzó, «necesito decirte algo. Estos meses, viéndote con Hugo, la forma en que has traído luz a esta casa...» «Señor Mateo, no. Déjame terminar. Me he enamorado de ti, no por gratitud, no por lástima. Me he enamorado de la mujer que enfrenta el mundo con la cabeza bien alta, que ve a mi hijo tal como es, perfecto, a pesar de todo». Lágrimas bajaban por el rostro de Sofía. «Yo también, pero nunca pensé que alguien como usted, alguien como yo, un viudo amargado que mintió a todos, un hombre que ama a su hijo más que a nada, que trata a los jornaleros con respeto, que...» Mateo la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanza. «¿Papá?» Se separaron. Hugo estaba en la puerta, apoyado en el marco. «Hugo, yo...» Mateo comenzó. «Sofía va a ser mi nueva madre», el niño preguntó, la esperanza desbordándose en su voz. Sofía se arrodilló y abrazó al niño. «Si tú me aceptas...» «Acepto, acepto». La felicidad duró exactamente 8 horas. Cuando fueron a llamar a Hugo para el desayuno, la cama estaba vacía. La silla de ruedas estaba allí, pero el niño no. Una nota con letras recortadas de revista yacía sobre la almohada. 2 millones, dinero en efectivo, granero viejo, ven solo o el niño muere. Mateo Durán estuvo a punto de perder la razón. «Voy ahora». «Espera». Licenciado Alejandro Bernal, llamado al instante, lo contuvo. «Es una trampa, iremos contigo, escondidos. Toño reúne a los hombres más fiables». El granero viejo estaba en la propiedad abandonada contigua, a 15 minutos a caballo. Mateo Durán fue delante. El maletín con el dinero, Hugo valía muchísimo más, pesando en sus brazos. Empujó la puerta. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas, creando sombras fantasmagóricas. Isabel Fuentes
estaba allí, irreconocible. El cabello desgreñado, los ojos vidriosos de locura, un arma temblando en su mano. —¿Trajiste el dinero? —gruñó ella. —¿Dónde está Hugo? Ella señaló una esquina. El niño estaba atado, amordazado, los ojos desorbitados por el terror. Mateo Durán tiró el maletín. —Cógelo y vete. Isabel Fuentes abrió el maletín, los ojos brillando de codicia. Comenzó a contar, murmurando. —¿Sabes cuál es tu problema, Mateo Durán? —dijo ella mientras contaba. —Eres débil, patético. Elegiste a esa empleadita sin clase. Tú y tu hijo tullido os merecíais el uno al otro. Lo único bueno de vosotros es el dinero. Suelta a Hugo. Todavía no he terminado de contar, apuntó el arma al niño. Sabes, quizá le haga un favor al mundo. Mateo Durán se abalanzó frente a su hijo, justo cuando el disparo resonó. Pero el disparo fue al techo. Sofía había aparecido y golpeado a Isabel Fuentes con una pala. En segundos, Toño y los demás irrumpieron. Isabel Fuentes fue dominada, pataleando y gritando amenazas. La policía llegó minutos después. Secuestro, detención ilegal, intento de homicidio, tenencia ilícita de armas. El comisario Ramón Ortiz enumeró. Esta vez ni el dinero de papá va a salvarla. Mateo Durán abrazó a Hugo y a Sofía a la vez, los tres llorando y riendo. Fuiste muy valiente, le dijo a Sofía. Gente como yo, sonrió entre lágrimas, aprende a defenderse pronto. 3 meses después, la ermita del Cortijo estaba decorada con flores del campo. Boda sencilla, solo familia y amigos cercanos. Hugo, en la silla de ruedas adornada con cintas, llevó los anillos. Doña Carmen, la madre de Sofía, ya recuperada gracias al tratamiento que Mateo había financiado, lloraba de alegría. ¿Aceptas a este hombre?, preguntó el padre. Acepto, Sofía respondió, mirando a los ojos de Mateo, con los ojos bien abiertos. Rieron. Era una broma particular que se había convertido en el símbolo de todo lo que construían. Una vida basada en la verdad, no en las apariencias. La hacienda prosperó. Sofía se reveló una administradora nata, modernizando procesos sin perder el toque humano. Los empleados, que al principio cuchicheaban sobre la muchacha humilde que dio el braguetazo, pronto se dieron cuenta de que trabajaba más que todos, siempre justa y amable. Hugo inició un tratamiento intensivo en Sevilla. No volvería a andar, pero ganó fuerza en los brazos y autonomía. Lo más importante, ganó confianza. Sofía siempre estaba allí, en cada sesión, en cada pequeña victoria. «Mamá», dijo un día, la palabra surgiendo natural sin pensarlo. Sofía se detuvo con los ojos anegados. «¿Qué pasa, mi amor?» «Nada, solo quería decirte que te quiero». 1 año después, la casa se despertó con un llanto diferente. Elena había nacido, el nombre un homenaje a la primera esposa de Mateo, con la bendición de Sofía. «¿Ella sabrá sobre Elena?», preguntó Sofía, acunando a la bebé. «Sabrá que tuvo 2 madres extraordinarias», respondió Mateo. Hugo, ahora con 10 años, sostenía a su hermanita con infinito cuidado. «Le enseñaré a montar a caballo», dijo serio. «Yo quizás no ande, pero sé todo sobre caballos». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada emocionada. La lección estaba clara. Las limitaciones físicas no limitan los sueños. Isabel fue condenada a 12 años de prisión. Su padre lo intentó todo, pero las pruebas eran irrefutables. Silvia, que testificó a cambio de reducción de pena, confirmó toda la trama. «¿Sientes pena por ella?», preguntó Toño un día a Mateo. «Siento pena por quien vive sin amor verdadero», respondió él, viendo a Sofía enseñar a Hugo a tocar la guitarra, con Elena durmiendo en su regazo. Ella lo tenía todo y no tenía nada. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en el jardín. Hugo dibujaba, sus trazos ahora firmes y seguros. Elena gateaba en la hierba. Sofía y Mateo, sentados en el columpio que él había construido, observaban. «¿Sabes?», dijo Sofía, «a veces pienso en el camino que me trajo hasta aquí. La pobreza, la humillación, el dolor de perder a Daniel». Era la primera vez que mencionaba al hijo que había perdido por leucemia años atrás. «Pero cada paso me trajo hasta vosotros, hasta esto», indicó la escena ante ellos. Mateo le apretó la mano.
Fingí estar ciego para descubrir la verdad, pero estaba ciego de verdad, hasta que tú apareciste y me mostraste lo que realmente importa. Hugo levantó el nuevo dibujo, toda la familia junta, incluyendo a la abuela de Sofía, Toño, y hasta Tormenta, el caballo. En la parte superior, con caligrafía cuidadosa, había escrito: «Mi familia de verdad». Mateo pensó en todo lo que habían pasado: la farsa, la traición, el secuestro, el miedo. ¿Había valido la pena? Miró a Sofía ayudando a Hugo a coger a Elena, que intentaba comer hierba, los tres riendo. Miró la hacienda que ahora prosperaba no solo en ganancias, sino en alegría. Sí, cada segundo de dolor había valido la pena. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, sentándose de nuevo a su lado. Que el amor verdadero no ve con los ojos, respondió él. Ve con el corazón. Filosofando, señor Durán. Aprendiendo, señora Durán. Aún estoy aprendiendo. El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. En la veranda de la casa principal, la misma donde todo había empezado con una decisión desesperada, la familia Durán veía el día terminar. No eran perfectos. Hugo aún tenía días difíciles con la silla de ruedas. Sofía aún despertaba en pánico, temiendo que todo fuese un sueño. Mateo Durán aún cargaba culpas antiguas, pero eran reales, eran verdaderos. Y en una época en que las máscaras valían más que los rostros, eso era todo. En la cocina la cena esperaba. Comida sencilla, hecha con amor. En el salón, los portarretratos mostraban la evolución de una familia que había elegido la verdad, incluso cuando la mentira habría sido más fácil. Hugo tomó la mano de su padre con la derecha y la de Sofía con la izquierda. Elena, en el regazo de su madre, balbuceaba feliz. «Somos ricos, ¿verdad, papá?», preguntó el niño de repente. Mateo Durán miró a su alrededor, a la mujer que amaba, a los hijos que eran su mundo, a la tierra que los sostenía. «Lo somos, hijo. Somos los más ricos del mundo». Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Andalucía, la hacienda El Olivar respiraba paz. Una paz conquistada con verdad, defendida con coraje y sostenida por el único tipo de riqueza que realmente importa: el amor.